Buena gente, hoy vamos a hablar del deltoides, ese músculo tan estético que a muchos de nosotros nos encanta entrenar. Mucha gente se refiere a él como hombros y está en la parte de aquí, esos cocos. Primero comentar, el deltoides se divide en 7 regiones, aquí están los numeritos, os pondré una imagencita en pantalla para que os quede totalmente claro durante toda la presentación, pero en función a dónde se insertan el origen y las funciones que comparten, se pueden agrupar entre regiones más conocidas como esa región o ese deltoides anterior o frontal, deltoides lateral o medial y el deltoides posterior, que está atrás. Antes de empezar a hablar sobre anatomía, quiero mencionar un poquito esto que aparece ahí. ¿Alguno os habrá llamado la atención ese 50-50? ¿Qué quiere decir eso, Albi? Bueno, es una cosa que quiero comentar al inicio, y es que este músculo está compuesto de 50-50 fibras rápidas y fibras lentas. ¿Esto en qué se traduce? Explícanos para la gente que no estamos como demasiado obsesionados y somos gym rats. Esto se traduce en que es un músculo que se recupera muy bien, por lo tanto se puede someter a un alto volumen y a una alta frecuencia. Hace poco vimos el vídeo de Jeff Nippard, que me dio hype para crear este vídeo, informarme y empezar a analizar mucho mejor este músculo para traeros lo mejor en cuanto a hipertrofia, ejercicios, anatomía y que lo entendáis al 100%. Por lo tanto, esto de las fibras nos indica que, bueno, pues un músculo que le podemos dar bastante caña. Vosotros notaréis que de una sesión a otra no soléis tener demasiadas agujetas en el hombro, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mis 4 series al fallo de deltoide lateral y al día siguiente no tengo agujetas en la parte lateral. Entonces, bueno, digamos que puedes someterlo a mucha frecuencia. Incluso el mismo Jeff Nippard decía que podías entrenarlo casi a las 24 horas después de haberlo entrenado o machacado, o 42 horas. Él decía que le podía dar bastante caña y efectivamente es uno de los músculos que esa frecuencia 3 se puede dar con cierta facilidad, sobre todas las partes, pero sobre todo la lateral, que creo que es la que más caña le suele dar la gente. Entonces, dejar eso ahí. También, por mencionar, hay una curiosidad, que esto de las fibras rápidas, fibras lentas, ¿por qué hay músculos que tienen más o menos? Creo que esto viene, yo lo leí en un libro, ya no sé hasta qué punto es verídico, y esto viene desde, bueno, básicamente una evolución del cuerpo humano en la que los hombros es un músculo de huida, que se dice así, porque cuando tú estás corriendo, bueno, pues es un músculo que se mueve bastante y poquito a poco ha ido evolucionando y ha ido adaptándose, teniendo cada vez más ese tipo de fibras lentas o fibras tipo 1, que estos tipos de fibras consisten en aguantar una intensidad no demasiado elevada, pero muy prolongada en el tiempo. El hecho de correr, bueno, pues tú puedes estar ahí braceando y puedes estar un rato que no te cansas. Eso quizás también viene por ese tipo de fibras. Entonces, es un músculo que se ha ido adaptando a la evolución del cuerpo humano, al correr y, bueno, pues tiene un tipo de fibras, una proporción de fibras que le predisponen a poder dar intensidad, pero también poder aguantar durante, bueno, un tiempo prolongado esfuerzos ligeros o medio-medio. Ahora, pasando a la anatomía. Básicamente, en el gráfico que voy a mostrar arriba, para que veáis todo súper claro, pues se pueden ver por 3 colores cada una de las 3 cabezas principales, ¿no? El anterior, lateral y posterior. Y esas subcabezas, Jeff Nippard, por ejemplo, las dividía con que la anterior era 3, lateral era 1 y posterior era 3. Yo lo que he ido encontrando es algo diferente y me gusta, para no daros siempre, bueno, esto es lo que dice Jeff Nippard y ya está. No, no. Aquí vamos a dar otra versión que cada uno pues coja la que más le mole, ¿no? Pero yo he encontrado que la 1 y la 2 comparten mucho estos movimientos, luego la 3, 4 y 5, que estarían pues entre el medio y adelante, el medio y el medio atrás, en la imagen se va a ver mucho más clara, y el posterior 2. Entonces, digamos que estas dos compartirían estas funciones principales, estas 3 estas y estas 2 estas. Y ahora vamos a explicar cada una de estas funciones. Primero, para el deltoides anterior tendríamos la flexión de hombro, que todo el mundo conoce, esa flexión hacia adelante, en el plano sagital, queda totalmente clara. Luego, como segundo gesto, también tendríamos la abducción de hombro, es decir, separar el brazo del cuerpo. Estos serían los 2 gestos principales que enfocaría en esta cabeza. Luego tendríamos la cabeza lateral, que tiene 3 funciones. La abducción del hombro, las típicas elevaciones laterales, eso todo el mundo lo conoce. Luego tendríamos la flexión de hombro y la extensión de hombro en ese plano horizontal, es decir, este gesto. La flexión y la extensión en el plano horizontal. Esto es muy importante porque la gente que le guste leer sobre hipertrofia, sobre entrenamiento y tal, si alguno conoce a Eric Helms, os recomiendo muchísimo sus libros y, bueno, en sí todos los vídeos que él aparece siempre deja una enseñanza, y él hablaba mucho en su libro de la pirámide del entrenamiento que la gente se obsesionaba con las elevaciones laterales y él lo veía un poco, oye, tranquilos, que es verdad que es un músculo estético, pero es que es un músculo que interviene mucho en los presas y en los remos, y en función a la anatomía tiene toda la razón. En los presas horizontales y en los remos
estás haciendo esa extensión de hombro y esa flexión en ese plano más horizontal. Por lo tanto, él veía que hoy había una buena activación. De hecho, yo tengo vídeos en los que hago un remo y veo como todas las fibras del deltoide medial se van moviendo. Es como, algo se está activando, algo está pasando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí porque es algo que se debate mucho y él planteaba rutinas en las que decía que a lo mejor no hacía falta hacer elevaciones laterales si ya metías trabajo de press y remo. Véase, por ejemplo, una rutina de torso o una rutina de full body. Luego es verdad que es que a la gente le mola mucho ese gesto principal, que de hecho están ordenados en función a qué es el que más activa, ¿no? Aquí, el que más activa el anterior sería esa flexión de hombro y el segundo esa aducción. También vais a ir viendo esta agrupación de las porciones, no ha sido porque yo he dicho, pues me cuadra más así. Esta funciona este estudio en el que se va viendo, vale, qué porción se activa más con según qué movimiento. Entonces se veía que estas dos se activaban bastante bien con estos movimientos y se agrupan, vale, este va a ser el deltoides anterior, luego el lateral estas y el posterior estas. Siguiendo, que nos vamos. Del posterior tiene tres funciones. Extensión de hombro, que básicamente veíamos que la flexión de hombro hacia adelante, la extensión de hombro hacia atrás. Podéis probar directamente en vuestra casa que si echáis el brazo muy atrás, notáis aquí el posterior está duro. Luego tendríamos el gesto de abducción, es decir, separar el brazo, y el gesto también de juntar el brazo, también ahí interviene un poquito el posterior. Esto es muy simple. Antes de entrar en ejercicios, el flexión de hombro, veis lo típico, ¿no? De, vale, quiero hacer deltoides anterior, vemos ejercicios como echar el brazo hacia adelante con las mancuernas, vemos ejercicios como, por ejemplo, en polea, esa aducción hacia adelante con flexión de hombro, entonces se estaría dando este movimiento. Y, por ejemplo, la aducción de hombro, esto es así, pues esto no es lateral. Sí, pero dependiendo un poco de cómo configuras, si tú haces, por ejemplo, una elevación lateral en ese plano escapular, pero con las poleas desde atrás, eso te obliga a quizás hacer el gesto un poquito más frontal, un poquito más hacia adelante. Ahí estás trabajando un poquito más esa abducción de hombro más metida para el anterior y lateral. Por ejemplo, también si hacéis el ejercicio ese que ha inventado o que está promocionando mucho Jeff Nippard, esa elevación de mancuernas, que te quedas como en un banco a 45 grados aproximadamente y haces hacia adelante, también es un gesto muy tirando a esa abducción de hombro para el anterior. Si el gesto viene de atrás hacia adelante, se suele tender más a lateral y anterior, y si suele hacer como las típicas, que el gesto va de aquí hasta aquí, se suele enfatizar un poco más en medial y posterior, a menos en función a las sensaciones. Por lo tanto, siempre que es un poquito más ese gesto en el que el brazo está por delante y sueles hacer como esa aducción tirando como arriba y un pelín hacia atrás, notas más lateral y posterior. Luego, en cuanto al lateral, la aducción de hombro, ya te digo, todo lo que sea separar el brazo va a trabajar. Que si lo separas totalmente lateral, que si un poquito más hacia adelante, que si para atrás, se va a estar activando. Lo normal y lo que yo suelo aconsejar para elevaciones laterales es ese plano escapular, que básicamente no está totalmente lateral, sino un poquito hacia adelante. Se suele ver, por ejemplo, cuando vas a hacer una polea, imagínate que yo tengo aquí la polea, yo lo que suelo aconsejar para la gente que dices que no sé cuál es ese plano escapular, es vale, inclínate un poco hacia el lado en el que vas a trabajar. Si voy a trabajar a la derecha, me inclino y le tiro así. Y así se queda quizás un plano escapular mucho más fácil que estar así y decir, vale, yo sé que es por aquí y le tiro. Pero si la polea te viene por aquí es un poco raro. Entonces siempre es mucho más sencillo rotarte un poco y se te queda el plano escapular perfecto. Luego el posterior, pues igual, en el gesto de extensión de hombro, véase, por ejemplo, un One Pull Apart, que tú haces una extensión de hombro, la puedes hacer totalmente horizontal, hay algunos que lo hacen más a 45 grados, pero incluso haciéndola así también lo vas a sentir. El gesto de abducción igual, con las mancuernas, también puedes, si te inclinas muy hacia adelante y lo haces un poquito más para atrás, esos típicos pájaros, aquí también va a estar el gesto de abducción. Luego, cositas interesantes, que siempre me gusta hablar de cositas interesantes. Para el deltoides anterior, tenemos siempre como esa dualidad entre presses y elevaciones frontales. En el canal hemos reaccionado a Raúl Carrasco en un vídeo con King Angel, que os animo a que lo busquéis si os interesa un poco entender. El entrenamiento de pectoral, hablaban de ejercicios de pectoral, ejercicios de hombro, era un entrenamiento de push que metían bastante trabajo de pectoral y de hombro. Creo que no metían nada de tríceps y dejaban buenos tips. Entonces, ahí se abrió un debate que luego subí el clip a redes y también hubo bastante debate, en el que Raúl Carrasco él decía, mira, yo ya hace años que no hago presses, es que no es necesario, con los presses inclinados y horizontales ya voy más que sobrado y luego solo hago elevaciones frontales. Él decía que trabajaba en 4 planos, frontal, lateral, uno que es como un poquito posterior
y este de aquí. Esos 4. Entonces, ¿qué opinas tú, Albi, de esto? Los que más me sigáis sabéis que yo no hago ya esos presses verticales porque considero que lo con los inclinados es suficiente, pero es que tampoco hago trabajo directo de deltoides anterior. Para mí, y por lo que he ido encontrando, es un músculo que quizás no le hace falta tanto trabajo específico. Aquí lo indico. Para mí no es necesario ese trabajo específico. Donde se va a ver bien trabajado son con los presses, sobre todo por encima de la cabeza, ese press militar, esos presses verticales, ahí vas a conseguir un estímulo brutal. Y entonces, entre press y elevación frontales, ¿tú qué elegirías? Si tuviese que quedarme con una opción, en mi caso, elegiría presses. Creo que esa capacidad de sobrecarga progresiva es mucho más potente. La elevación frontal no está mal, pero se me cae un poco que tengo un ejercicio que lo puedo llegar a aprovechar mucho más. Puedo sobrecargar, meter más kilos, se me hace más fácil progresar tanto en repeticiones como en carga y veo como que me gana en todos lados. Para ejercicios más analíticos, quizás lateral y posterior sí que se puede dar un poquito más, pero en el anterior, si tuviese que elegir, yo me quedaría con los presses, que luego vamos a ir viendo ese trabajo de presses. Luego también está aquí el press Arnold. Antes de entrar en este detalle, simplemente dejar remarcado que con los presses verticales, inclinados u horizontales que os vayas a meter, ya suele ser más que suficiente para ese trabajo de esta región. Por lo tanto, ahí lo dejo para la gente que se pregunte o tenga dudas. Si ya mete buen trabajo de press vertical, horizontal, inclinado, suele ser más que suficiente. Y bueno, tú también puedes ir notando si tienes esa parte mal desarrollada, que está ahí un poquito retrasada y tienes que darle más prioridad, o notas que va bastante bien y no hace falta, ¿no? Press Arnold. A mucha gente gustará el culturismo, esa vieja escuela, Arnold. No os creáis, yo también era de esos que creían que este ejercicio era una mierda, pero me he puesto a investigarlo y no está del todo mal. Es un ejercicio muy popular, se ha visto mucho, yo lo he visto mucho a mucha gente, incluso lo he criticado. Es decir, ver a algún amigo en el gimnasio hacer eso y decir, tío, has de premeditarle toda la vida, ¿para qué haces eso? Pues no está del todo mal, ¿eh? Si tuviese que quedarme con uno, claramente el press militar, pero tiene ahí un componente con esa técnica en la que vas haciendo como esa apertura, ese cierre, que al final estás haciendo esos gestos de flexión y abducción de hombro, está bastante bien, pero sobre todo tiene un ratio de activación del deltoides anterior trapecio muy interesante. Digamos que esta opción reduce la participación del trapecio con respecto al press militar. Por lo tanto, si dices, vale, quiero un ejercicio que aísle un poquito más el deltoides anterior, pero que es ese trabajo de press, puede ser interesante, así que no es tan descabellado meter este ejercicio. De hecho, por ejemplo, Jeff Nippard, en algún ranking que ha hecho de mejores ejercicios de deltoides, mide este ejercicio y creo que no era mala posición. Incluso en rutinas suyas de push comentaba que hacía ese press Arnold incluso de pie, que se ponía un cinturón, me quiere sonar. Si alguien es friki de Nippard que me confirme, pero me suena. Luego, elevación lateral. Aquí vamos a hablar de cómo maximizar la activación, la hipertrofia del lateral. Es muy sencillito, vamos a tener que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es el trabajo en polea. Si quieres maximizar un poquito esa hipertrofia, luego vamos a ver esto, pero el spoiler es que la polea te permite trabajar muy bien con los perfiles de resistencia, acoplarlo muy bien para que se vea, bueno, ese extra, ese plus de maximizar la hipertrofia. Tienes dos opciones. La polea puedes hacer bien que te quede a la altura de la muñeca para conseguir un perfil de resistencia más descendente, más que te cuesta el inicio y luego se vaya haciendo más sencillo. Conforme se va cortando el músculo, lo vas pudiendo hacer un poquito más fácil. Se acopla muy bien a esa primera fase donde buscas estirar bien, te cuesta más, enfatizas bien en ese estiramiento, ideal. Entonces, aquí la clave es que la polea te quede a la altura de la muñeca para que ya desde aquí te empiece a tirar bastante y luego se vaya reduciendo un poquito más esa sensación de resistencia, de que cuesta menos. Y la otra opción, porque hay mucha gente pues, que no quiere estar regulando la muñeca o quizás tiene las poleas que son fijas hasta abajo y no puede moverla. Otra opción es que si haces desde la polea abajo, para mejorar un poquito el perfil y la curva de resistencia, es que te separes de la polea alrededor de 1 metro para poder conseguir mejorar un poco esa curva de resistencia y mejorar ese ejercicio para que te pueda dar un poquito más de resultados. Que ya os digo que estos pequeños cambios no es que te vayan a dar la hostia de hipertrofia, pero vas sumando pequeñas cositas bien hechas en todos los músculos y en todos los ejercicios, en todas las cosas, y luego todo eso cuenta, ¿eh? Hazme caso. Y luego tendríamos esto de 90 grados de abducción, que básicamente cuando os hagáis las elevaciones laterales no se aconseja que superes los 90 grados, es decir, que hagas hasta aquí arriba. Según lo que he estado investigando, al subir de los 90 hasta los 180 grados, ya se empieza a derivar más el trabajo en el trapecio, el deltoides anterior y medial
se va difuminando para ayudar al trapecio a que haga ese gesto. Entonces, digamos que se desvía el trabajo del deltoides al trapecio y no nos interesa hilar bien y que sea más gesto del lateral. Y por último, en el posterior no voy a mencionar mucho porque es que había poca cosita, pero vamos a mencionar esa hipertrofia mediada por estiramiento, que ahí sí que podemos hablar del posterior. Primero mencionar que ¿qué es eso de la hipertrofia mediada por estiramiento? Bueno, básicamente es cuando llevas a los músculos a esa posición alargada, estirada, bajo carga, pues hay ciertos músculos que pueden dar un extra, mejorar un poquito esos resultados de hipertrofia y por lo tanto, pues conviene saber qué músculos tienen ese efecto para poder aprovechar y meterle más ejercicios enfocados en el estiramiento, más enfocados en un amplio rango de movimiento o incluso un mayor rango de movimiento de lo normal. Por ejemplo, las acciones laterales, lo normal es hacer así, ¿no? Pues si quieres enfatizar un poquito en el estiramiento, interesa estirar más el chicle, estirar más ese ROM con pasar el brazo por delante en el cuerpo, sobre todo si lo haces en polea. Aquí estás maximizando un montón el ROM. Esto, por ejemplo, se ve también mucho en el cuádriceps. El cuádriceps también es un músculo que responde muy bien con esa hipertrofia mediada por estiramiento. Y un ejemplo que lo podéis ver mucho es la gente que se pone esterillas, se pone unos colchos en las extensiones de cuádriceps para rascar 2-3 centímetros. Ese ROM que estás rascando, como por ejemplo el ejemplo este que he dicho de las laterales, ya son beneficios. Por lo tanto, ahí se ve muy claro ese ejemplo de esa hipertrofia de buscar el mayor ROM posible. Y esta hipertrofia mediada por estiramiento en el deltoides se da especialmente en el anterior y en el lateral. Por lo tanto, en los preses militar interesa bajar bien hasta abajo donde tu comodidad y tu movilidad te lo permita. De hecho, en el vídeo de Jeff Nippard se veía que él también aconsejaba esto, que bajase bien hasta abajo, y en las elevaciones laterales más de lo mismo. Si lo haces con mancuernas, ahí quizás no tiene tanto sentido, pero si también combinas con trabajo de polea, ahí sí que tiene muchísimo sentido que el brazo pase por delante del cuerpo, consiguiendo maximizar el ROM y luego para arriba, mi gente. ¿Y qué pasa en el deltoides posterior? Aquí no tanto, y ahí por eso mucha gente le mete palos a Jeff Nippard porque el tío está obsesionado con el maldito ejercicio ese del deltoides posterior en la pec deck que le encanta. La ciencia nos dice que esta parte no responde tan bien o no está vinculada con esa hipertrofia mediada por estiramiento. ¿Esto quiere decir que no tengas que hacer ese ejercicio de Nippard porque no vale para nada? No. Esto quiere decir que aprovechar ese máximo ROM y buscar ese estiramiento no da beneficios extra, pero no quiere decir que esté mal. Es decir, yo, por ejemplo, hago ese ejercicio de Nippard porque me flipa y me gusta dar variedad. En los remos, por ejemplo, trabajo más el deltoide posterior en esa contracción, pero no solo trabajarlo en una posición en la que busque ese estiramiento. Por lo tanto, digo, vale, pues me gusta meter ese ejercicio, para la gente que no lo conozca, es en la típica máquina donde haces posterior, pues Jeff Nippard se pone de lado, apoyado aquí en el respaldo, y busca maximizar. De hecho, la gente que ya habéis visto el vídeo de Jeff Nippard en mi canal, pues ahí se va viendo y lo voy comentando. Yo no tengo esa máquina, lo hago en polea, muy sencillito de replicar, y bueno, básicamente es eso, es interesante, no te va a dar beneficios extra, yo diría, prueba en función a sensaciones. ¿Te gusta mucho más esa sensación del estiramiento? Déjalo. ¿No? Bueno, pues luego pasas a los ejercicios que te voy a ir diciendo, pero el típico, por ejemplo, con las cables, que buscas ahí esa máxima contracción, puede ser interesante. También, debido a que no se ve beneficiado por esa hipertrofia mediada por estiramiento, no es tan crucial buscar esos amplios ROM, por lo tanto, puede ser interesante meter un poquito más de trabajo de parciales. Así que básicamente, resumiendo, esa respuesta aumentada que se da en los músculos relacionados con esa hipertrofia mediada por estiramiento, en el caso del deltoides se va a dar para la parte anterior y la parte lateral. Ahí sí que vamos a intentar enfatizar en el mayor rango posible o en los ejercicios que nos permita hacerlo de una forma cómoda, buscar eso. Y en el posterior no da beneficios extra, por lo tanto, libre albedrío. Si quieres probar y te gusta más con estiramiento para allá, si no, acortamiento. Si no, hacer como Jeff Nippard, él recomienda mezclar. Vas a hacer una frecuencia 2, vas a meter un ejercicio más enfocado en esa parte de estiramiento y otro más en contracción, acortamiento. Es lo más equilibrado y es que la verdad que aunque no te dé beneficios extra, pues bueno, pues te da más variedad. Trabajar en dos ángulos diferentes, tanto por ejemplo como laterales, meter con polea que enfatiza más en esa parte de estiramiento, un perfil de resistencia descendente. Luego está mancuerna que enfatizas más en la contracción, más trabajo de parcial, más trabajo de perfil de resistencia ascendente,
para quien no sepa lo que es ascendente, es que conforme avanzas te cuesta más. Por eso en las mancuernas es muy típico que se acorte el recorrido. Cuando ya te cuesta mucho más esa parte de arriba, pues ya un poquito vas bajando el ROM. En polea es descendente, donde más cuesta es al inicio. Por eso es muy común ver a la gente desde el inicio apretar un montón y luego aquí la pueden luchar un montón y la van subiendo porque cada vez cuesta menos. Y cuando en una ya le ha costado un montón, ya la siguiente no sale. En cambio, con la mancuerna, bueno, pues puedes ver que la baja un poco el ROM, pero puedes seguir rascando un montón de repeticiones. Y por último, lo que os gusta a todos, lo que os encanta la hipertrofia, ¿no? Cómo conseguir unos hombros como cocos. Y os traigo los ejercicios ordenados en mayor activación y desarrollo de cada parte. Así que ahí lo tenéis, esa tier list perfecta de los mejores ejercicios para cada parte del hombro. Para deltoides anterior, ¿qué tenemos por aquí, Albi? Como primer ejercicio, press militar. Es una maravilla y si queréis el orden exacto sería primero con mancuernas sentado, segundo mancuernas de pie y por último con barra tanto sentado como de pie. En mi caso me gusta más sentadito, tienes que estar pendiente de menos cosas y vas a sufrir menos. También funciona comodidad, pero el de pie lo que pasa es que tienes que estar pendiente de más cosas, de estabilizar, de esto, la percepción del esfuerzo aumenta y también cuanto más pendiente de más cosas, más se te dificulta poder luchar la repetición bien, sentir bien el trabajo y se suele derivar el trabajo o disipar en otros músculos porque estás pendiente de demasiadas cosas. Luego, segundo trabajo, press Arnold, tanto de pie como sentado, es una muy buena opción para deltoides anterior. Y por último, esas elevaciones frontales, tanto en polea, barra, mancuernas, todas las variantes. Pero ya hemos visto aquí que quizás los presses es más interesante y en los estudios también se ve. De hecho, Jeff Nippard también lo recomienda. Cuando veis vídeos de Jeff Nippard, el vídeo que decía 7 trips para esos hombros 3D, la parte anterior era solo presses. Al final él también se basa en los estudios y si él ve que los presses son muy buenos, también comenta eso de la sobrecarga progresiva. Y bueno, pues las elevaciones frontales él no lo recomienda o no lo habla de ello, pero es interesante, sobre todo, pues imagínate que no quieres meter demasiado trabajo de presses o haces las rutinas que metes ya bastante inclinado y tal, pues te puedes evitar ese press militar. De hecho, mucha gente lo hace porque es un ejercicio muy enfocado en el anterior. Entonces, si tienes mucho tiempo está bien, pero imagínate que tú dices, tengo una rutina de torso y quiero meter 2 de pecho. Pues me interesa un inclinado y un plano, trabajo bien todo el pectoral, ya indirectamente trabaja el anterior, no le meto más caña. Puede ser ya el caso, ¿no? Pero ya os digo, este no necesita demasiado trabajo específico, con los presses va bastante bien, pero si tuvieses que meter uno, press militar. Luego tendríamos el deltoides lateral. Primer ejercicio, elevación lateral en polea de pie. Segundo, elevación lateral en polea tumbado. Creo que yo tengo un vídeo en el que explicaba mi rutina que lo hacía. Lo podéis ver en Fufi, Yvonne lo hace mucho. Estás muy estable, te permite colocarte muy bien en ese plano escapular y sobre todo evitar esos trampeos o ese trapecio, que de hecho Jeff Nippard también lo decía mucho en su vídeo. Es importante evitar el trabajo del trapecio, sobre todo hay que enfocarse muy bien en la técnica de esa elevación lateral. Al menos con esto de los 90 grados vais a evitar que no se active tanto, pero también es importante pues, no estar elevando ese trapecio o esos hombros, porque eso no es el gesto del deltoide lateral. Luego tendríamos elevación lateral con mancuernas, muy buen trabajo también. Y luego, ojo este ejercicio, remo al mentón, aunque yo lo digo más remo al esternón, porque me parece que es la manera natural y correcta de hacerla. Y para enfatizar más en ese deltoides lateral, vamos a buscar un agarre ancho. Y si os fijáis, el gesto que se hace con este ejercicio, al final es el gesto muy parecido a la elevación lateral. Básicamente, tú tienes la barra aquí y haces esto aquí. Veamos este ejercicio que lo hacía Josema, que se lo mandó Jared, el loco este que vemos con los vídeos de Dr. Mike. Pues se lo metía a multipower, yo lo he probado mucho con barra, me parece un muy buen ejercicio, sobre todo si vas a buscar esa frecuencia 3, es clave. Si lo que buscas es esa frecuencia 2 y no complicarte, pues ya está, polea mancuernas. Pero si quieres meter ese tercero y encima un ejercicio con el que puedas buscar esa sobrecarga progresiva, clave para el lateral, porque hay gente que le gusta mucho la sobrecarga progresiva, sobre todo enfocada en kilos, ¿no? Pues para el anterior tienes ese press militar, para el posterior, bueno, puedes tener esa máquina de apertura o incluso los remos. Y dices, vale, pues tengo ejercicios donde puedo sentir que meto muchos kilos, pero el lateral, las elevaciones no puedes. Eso además que progresar en repes y poquito a poco, como lo decía Jeffrey para en el vídeo, que mencionarle a tope, porque justo vi el vídeo hace poco. Él decía, pues eso, que había que utilizar una doble progresión para los ejercicios del deltoide lateral, sobre todo esas elevaciones,
ya que eran muy complicados de subir de carga. Pues el remo de este normal mentón puede ser la opción más parecida al press militar, más en esa progresión más lineal para el deltoide lateral. Es muy tocho, es muy guay. Yo lo he comentado en algunos vídeos que reaccionaba a Jeff Nippard o a Josema cuando lo hacía. Lo recomiendo, probadlo. Y ya os digo, tenéis que tener muy buena técnica también de no cerrar mucho el agarre y meter en el trapecio, simplemente así, un poquito más ancho y para arriba y sentir el gesto como alejar un poco, como si fuese una elevación lateral. Y luego tendríamos deltoides posterior. Los ejercicios para el deltoide posterior van a ser face pull, es ese típico que todos habéis visto, con la huelecita, y recordad lo de los parciales, el face pull no hace falta, por ejemplo, que tú estés tirando con el face pull aquí y busques estirar. Recordar, tanto trabajo de parcial, si se acorta un poquito el ROM, puedes seguir sacándole partido, pero como no hay beneficios extra en ese estiramiento, si tú no quieres decir, vale, pues como no tiene beneficios extra, pues no busques ese estiramiento, pues en un face pull tú puedes estar aquí fijado, le tiras hasta aquí y vuelves a tirar. No hace falta que vayas descolgando y tal. Si no quieres enfatizar en el estiramiento, pues te puedes saltar esa parte. Ya digo que no parece ser que haya beneficios extra. Así que luego tendríamos el bump pull apart, el típico con poleita o con banda, de ese gesto más de extensión de hombro horizontal. También se puede ver en la máquina, esa es también una muy buena opción, incluso a mí personalmente me gusta más que el face pull. Sobre todo porque noto que se aísla mucho más y el face pull luego cuesta más un poquito sobrecargarlo, tienes que estar muy estable, tienes que ponerte en un banco porque de pie, cuando le metes kilos, a la gente que lo haga le pasará. Yo cuando lo empecé a hacer, le empecé a meter kilos y tenía como que tumbarme hacia atrás y aún así me iba hacia adelante y era un poco horror. Yo ahora hago el bump pull apart unilateral y fantástico. Luego tenemos el trabajo de pájaros, que puede ser polea, en máquina o con mancuernas. Trabajo clásico, en tipo con las mancuernecitas ahí, boom, sencillo. Incluso esto ya no estoy del todo seguro, no me ha dado tiempo a corroborarlo porque se me acaba de venir ahora. Me suena haber visto en un vídeo en el que se estudiaba cómo poner la mano para enfatizar o mejorar el trabajo en el posterior y todo el mundo lo hace así, pero creo que el agarre neutro era el que mejor activaba el deltoides posterior. Por lo tanto, la gente que lo haga en polea o en alguna opción que le permita cambiar el agarre, parece ser que neutro puede ser muy interesante. Este yo lo aplicaría sobre todo si lo vas a hacer, por ejemplo, con mancuernas, que te da más igual hacerlo así, así. Encima con las mancuernas tampoco vas a manejar demasiado peso, pues haría más ese gesto con el agarre neutro. Ahora, si lo haces en polea o si lo haces en la máquina, quizás es más cómodo este gesto porque no tienes que estar apretando. Puedes dejar la mano un poco más relajada y simplemente apoyar con una cuerda unilateral o en la máquina estar apoyado ahí al soporte y puedes centrarte más en alejar. Todos estos gestos de abducción es alejar. En este caso es extensión de hombro, pero no buscas hacerlo así, buscas alejar. Abducción con extensión de hombro, eso sería brutal. Entonces, bueno, ahí como tip. Y por último, este ejercicio que parece un nuevo colectivo, pero no, el YTWL más I, que os animo a que lo veáis, es un ejercicio un poco complejo, que se mete mucho en rehabilitación, es como muy top según la ciencia y a los fisios y toda esta gente le debe encantar porque es como muy pro el ejercicio para todas las musculaturas de trapecio, trío posterior y demás, pero no se suele ver tanto en el gimnasio. Se suele tirar más por estas primeras opciones. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo. Me encanta poder transmitiros un poco los conocimientos que cuando me pongo a pensar, vale, vamos a sacar el vídeo de deltoides, que justo cuando vi el de Jeff Nippard me gustó bastante y cuando reacciono un vídeo pues no me gusta estar como parando y de repente explicar cosas, simplemente, bueno, disfrutar un poco, explicar ciertas cositas, pero decir, vale, me moló bastante las cosas que explicó y tenía algunos estudios revisados, no todos, luego tuve que revisar un poquito más, pero decía, wow, tío, y muchas cosas que dice tienen mucho sentido con lo que yo ya tenía. Y digo, wow, me ha dado ahí como ahora esa ganitas, esa ansia por hacer algún vídeo de deltoides. ¿La ha hecho Jeff? Pues vamos a hacerlo nosotros. En mi caso, no son como esos 7 consejos, es entender el deltoides y poder sacar el máximo partido con lo que he podido encontrar, pero es muy interesante y como veis, hay muchas cosas que concuerdan con lo que él dice, pues el trabajo de los presses, esa hipertrofia mediada por estiramiento, sobre todo en el lateral y en el anterior. Y bueno, veis que también, bueno, pues Jeff Nippard creo que sería de los gente más top que recomendaría seguir al menos todos sus consejos o al menos ir probando. Hay cosas que dice, por ejemplo, el estiramiento, que bueno, aquí como veis no tiene beneficios extra, pero es que ves que en otros músculos tiene tantos beneficios y él puedes pensar, vale, pues
puede que no tenga como grandes beneficios, pero tampoco es malo. Entonces, hostia, pues conviene meter ese mix de acostamiento, estiramiento. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo estéis disfrutando un montón. Si es así, agradecería un montón que os suscribáis, que me dejéis buenos comentarios y buenos likes para saber de que este tipo de contenido está molando muchísimo, porque últimamente estoy como muy dudoso con el contenido, no sé hacia dónde dirigir el canal, no sé si todas las reacciones, no sé si realmente mola las reacciones o mola más otro tipo de contenido. Os animaría también que lo dejaseis abajo para ver un poquito qué proyección tenemos con el canal y qué os lo que gustaría que mostrase más o qué tipo de vídeos os gustaría que hiciese más. Así que nada, me despido, ya sabéis, abajo tenéis las redes sociales por si queréis apoyarme y seguirme, tenéis también el link de Procis, por si queréis, oye, pues voy a comprarme esta proteína, el de Procis me mola, pues la pido con tu enlace Albi y así te apoyo, y si luego en un futuro conseguimos código de descuento, va a ser gracias a ustedes. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, cuídense mucho.